Este es un video que prácticamente no va a estar editado. Es un video que tengo una gran pregunta para hacerme y para responderla adelante de ustedes y contarles absolutamente la verdad de todo, de cómo fue mi proceso. Y la pregunta es, ¿por qué hago trading? ¿Por qué pasé de ser contador público con un título en la pared a ser trader? O sea, ¿por qué pasé de una actividad que me llevó 5 o 6 años para estudiarla, para realmente recibirme de esa carrera para ser contador público? ¿Y por qué hoy en día soy trader? ¿Por qué hice eso? Y la respuesta es bastante sencilla. Creo que hice otros videos en YouTube anteriormente sobre cuál es la razón por la cual hice eso y por qué pasó eso. Pero eran videos diferentes, porque eran videos editados. Y este video no es un video editado. De hecho, va a salir como tiene que salir y lo vas a ver completamente en crudo. Resulta que cuando era chico yo veía siempre a las personas que generalmente tenían buen dinero, tenían un buen estilo de vida y eran generalmente profesionales en diferentes campos. Entonces, me acuerdo muy bien que, por ejemplo, mi tío era odontólogo, yo para eso estaba en la secundaria y siempre veía que mi tío tenía un buen estilo de vida. Vacacionaba mejor que como donde vacacionaban mis padres, tenían una mejor casa, un mejor estilo de vida y veía cómo diferentes odontólogos tenían mejores estilos de vida que otras personas. Entonces yo quería ser odontólogo porque me gustaba arreglar dientes. No, no tenía ni idea, no sabía ni lo que significaba. Solamente yo vi que podía tener un buen resultado, entonces por eso me incliné por esa carrera. Cuando termino la secundaria resulta que adeudaba materias, entonces me voy a visitar a la universidad de la ciudad vecina, a donde yo nací y donde estuve toda mi vida prácticamente, y no me aceptaron porque yo tenía materias que adeudaba. Entonces, no me aceptaron, ¿sí? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Para no quedarme ese año libre, lo que tuve que hacer es elegir otra carrera. Tenía por elegir la carrera de contabilidad para ser contador público o para ser abogado. Cualquiera de las dos me permitían yo adeudar ciertas materias. Entonces, si yo las sacaba antes de una fecha determinada, me lo aceptaban. Entonces, la carrera de contabilidad, la verdad que también me gustaba porque tenía que ver, yo pensaba por lo menos, que tenía que ver con el tema de los negocios, números y cosas como empresariales. Al final después me terminé dando cuenta que nada tenía que ver con eso, a pesar de que puede ser que te ayude un poco. Pero era precisamente lo que yo planificaba, lo que yo pensaba. Entonces, me pongo a estudiar la carrera para ser contador público. Para hacer todo este proceso lo más corto posible, resulta que, para que el cuento largo sea corto, me acabo recibiendo en aproximadamente 6 años y medio. Hubo un año bastante complicado, que la verdad que no estudié mucho, no hice mucho, fue un año como muchas salidas, visitas a amigos y ese tipo de cosas. Entonces la alargué un poco más de la cuenta. Me terminó recibiendo y yo nunca había trabajado. Yo veía lo que significaba trabajar, pero nunca había trabajado. Y no es lo mismo cuando uno piensa que algo va a ser de determinada forma a realmente vivirlo. Entonces, ¿qué pasó? Me terminó recibiendo en la carrera eh, me terminó recibiendo de contador público y resulta que salgo a buscar trabajo. En el medio, realmente, en esa carrera, yo ya estaba viendo que habían contadores u otras personas, no importa si contadores, abogados, arquitectos, no importa tanto eso, sino que estaba viendo a personas que no tenían los resultados que tenían antes las personas que eran profesionales, los contadores de antes, los odontólogos de antes o diferentes profesionales en diferentes campos, tenían un mejor estilo de vida que los actuales. Entonces algo no estaba funcionando bien, algo estaba cayendo. ¿Qué sucede? Llegó un momento que, bueno, no me lo replanteo mucho porque ya me faltaban 2 años o 3 años para recibirme, me termino recibiendo. Voy, busco un empleo, resulta que fue un empleo que me pagaban bastante bien, por cierto. Era administrativo, estaba empezando a hacer tareas contables y, bueno, llegó un momento que era demasiado el tiempo que trabajaba y resulta que después de eso, que fue una distribuidora, donde era distribuidora de aves y carnes, básicamente yo estaba como administrativo ahí, y salto a un trabajo en una inmobiliaria. Que la inmobiliaria me pagaban menos, me llevaba menos tiempo, entonces tenía un poquito más de paz y libertad mental para poder justamente tomar decisiones de ver qué hacía de mi vida. Para esta altura yo lo tenía clarísimo. No quería ser contador público, no es que no quería ser contador público, no quería ser empleado. Y no estoy hablando que el empleo es lo peor del mundo, no estoy hablando de que debes dejar tu empleo, no estoy hablando de eso, ¿vale? Eso que no se malinterprete. Pero que sí que veía como nadie se replanteaba la idea de
hacer lo mismo una y otra vez, ganar el mismo dinero una y otra vez, vacacionar de la misma forma una y otra vez, tener el mismo vehículo que tiene la mayoría de la gente y no mucho más que eso. Hacer lo mismo una y otra vez me parecía una vida completamente aburrida. Completamente aburrida. Entonces, resulta que, bueno, investigando diferentes negocios, claramente en todos ellos se necesitaba bastante plata, se necesitaba bastante tiempo, se necesitaba mucho capital. Mis padres no tenían plata para montarme un negocio, como hay muchas personas que sí tienen capital, los padres entonces les montan un negocio y comienzan a funcionar. Entonces, yo no tenía esa posibilidad. Tampoco tenía un estudio, por ejemplo, heredar un estudio o toda una estructura, una cartera de clientes. Entonces yo como contador público poder seguir o continuar con toda esa cartera, más el nombre, no tenía nada de eso. Entonces estaba completamente desde cero. Creo que en ese sentido me fue más fácil no continuar con la carrera que justamente que dejarlo. Entonces por eso lo terminé dejando. Además, ¿por qué lo dejé? En primer lugar, los resultados. No me gustaban para nada los resultados que iba a tener. No solo por la carrera en sí. Ojo, hay personas, contadores públicos, que son buenos en lo que hacen y ganan bien. Pero en mi caso particular, lo que yo pienso es no había uno solo que tenga un excelente estilo de vida. No estoy hablando de si sos dueño de una casa, sos dueño de un departamento, sos dueño de una camioneta que en general todo ese pueblo, esa ciudad le gusta esa camioneta o es sinónimo de un estatus o de un buen estilo de vida. Nada de eso. Yo iba por cosas que eran mucho más grandes que esas. Pero en su momento, obviamente, no tenía las herramientas para poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? A veces también pienso que me costó un poco, no tanto, pero sí que es cierto que tuve como un mes de duelo, no un mes de duelo, sino un mes de pensar, 2 meses o 3 meses de pensar y digo, pero ¿qué hago yo? Ya soy contador público, ya estoy en el baile, ¿qué hago yo? ¿Voy a dejar eso tan fácil? ¿Cómo le comunico a mis padres? ¿Cómo le comunico a la sociedad de que no voy a ser contador público? Era un peso bastante importante para mí. Pero acá pensé una cosa, y es que muchas personas cuando tienen 18 años deciden hacer algo que luego ese algo los vuelve preso toda la vida. Es decir, a los 25 años muchas personas siguen haciendo lo mismo que decidieron hacer cuando tenían 18. Y a los 30 siguen haciendo lo mismo que decidieron hacer cuando tenían 18. Y a los 35, 40 siguen haciendo lo mismo que la decisión que tomaron cuando tenían 18. Es decir, muchas personas hoy en día hacen cosas no porque las quieren hacer, sino porque, primero todo, están en su zona de confort, segundo todo, porque ya es la decisión que tomé y esto es mi vida y esto es para siempre y así lo voy a hacer y así lo decidí y ya estoy en el baile. Yo no concebía esa idea. Entonces, por eso es que estaba buscando otras oportunidades. Como no tenía conocimiento en diferentes campos, pero sí tenía ganas, lo que más tenía era ganas. Lo que menos tenía era tiempo, conocimientos especializados en algo, tampoco tenía plata. O sea, tenía muchas cosas, más cosas para decidir no emprender en otras actividades. O sea, tenía más razones para decir que no a nuevas actividades que recursos para decir que sí a nuevas actividades o nuevas fuentes de ingreso. Entonces, como no me quedaba otra, realmente, lo que sucedió en ese momento fue que, como no podía emprender un negocio con gran tamaño de mercadería y todo lo que estuve mencionando anteriormente, llega una persona que yo no conocía y me habla sobre mercados financieros. Yo la verdad que no tenía ni idea, nunca había visto en la facultad, cuando me recibo por ser contador público, o sea, no hubo una materia que tenga que ver con mercados financieros, análisis técnico, nada de nada. Entonces lo que sucede es que me cuenta qué es lo que se podía ganar, claramente me contó cifras súper exageradas, claramente yo al toque dije, no, esto no es verdad, desde el vamos, pero empecé a ver por redes sociales las personas los resultados que tenían y eran muy buenos los resultados. Algunos no tan ciertos, otros ciertos, ya entre líneas yo leía cuáles eran verdaderos. Entonces dije, ok, si tan solo la mitad de todo lo que veo por internet es cierto, para mí este negocio tiene sentido. Me llevaba una hora y media al día. Era una actividad que no necesitaba capital, prácticamente necesitaba solamente para un mentor, pero vamos, un mentor, ¿cuánto vale? O sea, una buena mentoría tiene un valor que ni siquiera se acerca a poner en marcha un negocio, poner un empleado en blanco, montar un alquiler, que la comisión de la inmobiliaria, que los impuestos, era mucho más económico que cualquier actividad. Es decir, las barreras de entradas para entrar a hacer trading eran mucho más bajas que otras actividades y encima me llevaba solamente una hora y media al día. Entonces para mí fue la entrada
perfecta, una actividad en donde yo podía explotar absolutamente todo, ni siquiera mis habilidades ni mi talento, porque no sabía si tenía habilidades, no sabía si tenía talento. Lo único que yo tenía eran ganas de progresar. Como yo ya veía cuál iba a ser el resultado de mi película, si seguía haciendo lo mismo como administrativo o como cualquier empleo, era muy feo ese resultado final de mi película. Yo no quería llegar ahí, sabiendo que sí o sí iba a llegar ahí, no había otra. Versus lo que podía lograr con esta actividad haciendo trading y no desesperándome mucho por el tiempo. Vamos, al final dije, ¿para qué voy a querer ser millonario en 3 meses o en un año? Si ninguna actividad de todos modos me va a llevar a ser millonario en 1, 2 o 3 años. ¿Por qué le voy a cargar tanta expectativa y tanta ilusión a algo que yo sé que no es así? ¿Se gana buen dinero? Sí, se gana buen dinero. Pero por querer hacerlo tan rápido lo podía arruinar. Entonces lo que sucede es que comienzo, al principio lo hacía fatal, al principio miraba para todos lados a ver cómo se hacía de la mejor manera. Poco a poco fui entendiendo la actividad. Fui entendiendo cómo se lo hacía realmente, qué resultados se podía tener realmente. Luego aparecieron las empresas de fondeo. Luego yo ya tenía una habilidad mayor, por lo tanto un capital pequeño lo podía, no digo multiplicar porque no es cierto, nunca multiplicó un capital, salvo en la época de las criptomonedas, en donde hubo como una alt season, se le llama, pero bueno, eso es caso aparte. Realmente tenía muy buenos rendimientos, pero mi capital era bajo. Aparecieron las empresas de fondeo, luego de eso tuve muy buenos retiros antes de empezar a operar con las empresas de fondeo, o sea, es decir, con dinero propio, y después de ahí dejo mi empleo. Después de ahí directamente empiezo a dedicar al trading, 100% al trading. Luego de eso no hice solamente la actividad, no seguí la actividad como trader 100% porque hacía otros negocios aparte que también me daban dinero para yo estar tranquilo mentalmente y poder expresarme o desenvolverme bien en los gráficos. Entonces, lo que sucede a la conclusión que llego es que generalmente muchas personas, lo que decía antes, muchas personas se vuelven presos de las decisiones que tomaron cuando tenían 18 años y en este caso, en mi caso no fue así. En mi caso me fue bastante fácil abandonar esa idea de seguir siendo contador público porque ¿por qué estudié tantos años para luego dejarlo? Y como veía que nadie tenía esos resultados, como dije antes justamente, por eso me fue bastante fácil dejarlo. Que de hecho incluso no hace falta dejarlo. Ojo, a mí no me gustaba mi trabajo, pero no era porque me llevaba mal con el jefe, me llevaba súper bien. De hecho, sigo teniendo buen trato con ellos. No me llevaba mal con nadie, me llevaba súper bien con todos, pero sabía muy bien a dónde me llevaba y me llevaba a un lugar que yo no quería ir. Entonces, ¿por qué el trading? Por todo lo que expliqué anteriormente. A veces sucede que hacemos cosas por 3 o 4 años y no dan nada de resultado. Pero lo seguimos haciendo y no nos replanteamos mucho porque, o por lo menos yo no, sino otras actividades u otras personas, no se lo replantean mucho o, supongamos, me incluyo, no nos replanteamos mucho porque 3 o 4 años es nada en la vida de uno. Entonces es como, bueno, ya está, o sea, hago esta actividad 3, 4 años y los resultados, sí, bueno, mis vacaciones, mi sueldo, mi autito, lo renuevo, se me rompe y le compro el repuestito que necesita. Como cosas muy pequeñas, ¿verdad? Como vivir muy en modo automático. Entonces, ¿por qué yo arranqué el mundo del trading? ¿Por qué sigo haciéndolo? Primero, hoy en día, claro, es muy fácil hablar porque hoy en día vivo en Dubái, en la ciudad de mis sueños, en la cual yo obviamente no planifiqué vivir acá. Esto se dio, esto fue como una serie de consecuencias, de causas, o sea, efecto, efecto, consecuencia, ¿sí? Causa y efecto, así sería en realidad. Se fue dando, yo no planeé estar acá, pero hoy en día estoy acá. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo lo tomé al trading yo? Cuando comienzo, digo, si de todos modos 2 años o 3 años en mi vida van a pasar, voy a hacer trading porque dentro de 2 o 3 años puede ser, yo no dije va a ser, puede ser que sean increíbles los resultados que voy a tener con esta actividad. Claramente cuando inicié no dije lo voy a intentar, cuando inicié dije lo voy a hacer y sí o sí se va a dar porque yo voy a hacer que eso pase. Entonces hoy, mirando al pasado, hoy año 2025, mirando al pasado digo, ¿qué hubiese pasado justamente? ¿Qué pasa si yo hoy aprieto un botón y me voy al pasado y me llega otra vez la misma escena de esa persona diciéndome, hey, brother,
hay un negocio con el que mucha gente está haciendo plata, que es eso del trading, que yo no tenía ni idea. Imagínense si yo, con los miedos que cargaba en ese momento, con padres que no son ni fueron emprendedores, a pesar de que tuvieron un negocio de ropa nada más cuando yo era más chico, no tenía familiares cercanos que eran emprendedores. Tenía todas las razones para decir que no, porque el miedo me paralizó, porque no tenía dinero, o sea, me faltaban todas las cosas que yo necesitaba para decir que sí me faltaban. Pero sí, lo que tenía era ganas. Y digo, ¿qué pasa si hoy en día me voy al pasado, año 2017, final de 2017 más o menos, y me vuelven a presentar esta oportunidad de los mercados financieros? ¿Qué pasa si yo decía que no por falta de dinero, que de hecho no lo tenía? ¿Qué pasa si yo decía que no por falta de tiempo, que de hecho tampoco lo tenía, pero me lo fabriqué una hora y media al día? Hoy en día también le dedico una hora y media al día. ¿Qué pasa si hubiese tomado una decisión diferente? A veces me pongo a pensar y hasta se me pone como la piel bastante rara. ¿Qué mensaje te quiero dejar con esto? Es que no te vuelvas preso de las decisiones que tomaste cuando tomaste esas decisiones 5, 10 o 20 años atrás. Y que tampoco tenés que soltar nada, no te estoy diciendo eso. No tenés que soltar nada. Este mensaje es para que dejes de vivir en modo automático. La vida es una sola. Si yo salí de una ciudad del norte del país, es la ciudad o la provincia más pobre de Argentina, siendo contador público, teniendo relativamente pocas posibilidades, un país que se estaba viniendo a pique hacia abajo, las profesiones no son bien pagadas, tampoco eran bien pagadas. ¿Qué hago hoy en día yo acá, en Dubái? Entonces, claramente estos resultados no hubiese tenido, pero ni cerca, si yo seguía por el camino que sigue el 95-97% de las personas. Que te tengo que decir que renuncies, que hagas trading, no, no te estoy diciendo nada que eso. Nada de eso. Lo único que te quiero dar a entender es que detrás de cada miedo que tenés o detrás de cada decisión que tomás o dejás de tomar, hay una vida increíble realmente. Generalmente detrás de los miedos están las grandes recompensas. No están detrás de las decisiones fáciles. Siempre tiene que tener un costo. Siempre. El costo social para mí fue muy duro, abandonar mi título. El costo de dinero, que de hecho no lo tenía, pagué una mentoría que en ese momento era ultra costosa para mí. Tenía que decidir entre comprar una moto o pagar una mentoría, por ejemplo. Entonces es una cuestión de prioridades. Creo que con esto me quiero quedar. No voy a hablar mucho más. Es un video prácticamente que no tiene nada de edición. Simplemente prendí la cámara. Quería hablar con vos como si estuviésemos tomando un café. Bueno, si llegaste a esta altura del video, espero que le des like, espero que te suscribas. Y bueno, quién sabe, nos terminamos viendo en alguna parte del mundo. No te dejes vencer por tus miedos. Yo no me dejé vencer. Y hoy en día identifico muy rápido cuando mis miedos empiezan a hablarme, los apago, de alguna manera los apago. Porque recuerdo en ese momento cuando me presentaron esto, y digo, qué increíble, ¿no? Si no hubiese hecho eso, ¿dónde hubiese estado? Familia, saludos, espero que les haya gustado.